la bienvenida al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana. Desde aquí con mi médico estamos listos, preparados para llevarle la mejor orientación, la mejor información en salud desde aquí con mi médico. Usted ha preparado de su tiempo, ha dispuesto de sus horarios convenientes para recibir esta consulta. Y hoy estamos listos desde aquí con mi médico para continuar nuestra serie, la serie Foros aquí con mi médico. Y hoy tendremos un tema que no se lo puede perder ningún miembro de la familia. Hablaremos de la depresión. Hoy nuestro tema de foro, depresión más allá de una emoción. Expertos de primera que estarán conversando con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Esos 60 minutos que usted programó para recibir esta consulta desde aquí con mi médico. Vías de comunicación habilitadas, abiertas en esta mañana para que usted pueda comunicarse con nosotros a través de nuestro triaje virtual. Un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp al 9410-8727 será el vínculo, será la vía de comunicación directa para responder la duda que usted pueda estar teniendo en esta mañana. Una consulta en particular, suya o de su familia, puede aclarar el panorama de salud que pueda estar viviendo usted en esta mañana. Comuníquese con nosotros a través de ese mensaje de texto y de WhatsApp que está habilitado el triaje virtual 9410-8727. Aquí con mi médico sigue siendo portador de buenas noticias y gracias al Centro de Estudios Médicos BIME compartimos en esta mañana el certificado. Tenemos certificados para poderse efectuar estudios sumamente importantes, estudios con un 50% de descuento. El monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, MAPA, el índice tobillo-brazo que sirve para diagnosticar la enfermedad arterial periférica, con sus siglas AVI, y electrocardiogramas al 50% para las 10 primeras personas que se comuniquen a la línea telefónica 9448-2264 8731-3195. Hemos salido de un periodo de Semana Santa y es el momento de retomar los temas en salud, de retomar el cuidado que usted debe tener. Así es que la oportunidad está en el Centro de Estudios Médicos BIME para que usted pueda efectuarse estos estudios médicos diagnósticos que le van a ayudar a usted a aclarar ese panorama. Panorama que empezamos a aclarar en el tema de la depresión cuando iniciamos ya. Es el momento de comentarles que es una condición que abarca mucha población y de todas las edades. Nuestros expertos nos comentarán en relación a las edades más vulnerables, cuáles son esos síntomas de esos cambios y estados de ánimo que van transformando ese día a día en muchas personas. Hoy hablaremos de ese tema en nuestra serie Depresión más allá de una emoción. Y para introducirnos en este tema, compartimos este reportaje importante para crear el preámbulo de lo que hablaremos en los siguientes minutos. Estas son las voces del trastorno depresivo mayor. Todos hemos pasado por un periodo en el que nos sentimos tristes y sin esperanza, pero el trastorno depresivo mayor es más que eso. Lo sé, una de esas voces es la mía. Nunca le desearán la depresión a nadie, pero millones de personas la han padecido. Afecta nuestras vidas, relaciones y planes a futuro. Los hace sentir sin esperanza, pero 3 cosas son ciertas. La depresión no es una elección. No significa que sean débiles y la depresión puede tratarse. Su doctor puede diagnosticar trastorno depresivo mayor o TDM si tienen síntomas varios días por al menos 2 semanas. Parece que no es mucho tiempo, pero pregunten a quien lo haya padecido y les dirán que parece una eternidad. Los síntomas principales son estado depresivo o anedonia,
El estado depresivo es sentirse triste o decaído, lo que mucha gente experimenta, excepto el TDM, que es grave y no desaparece. La anedonia significa la pérdida de placer. En mi caso, tocar el piano siempre me hizo feliz, y cuando me deprimí, ya no quería tocar. Los demás síntomas del TDM incluyen cambios en el apetito y peso. Pueden aumentar o disminuir. No tenía apetito y me forzaba a beber esas bebidas proteicas de lata para no pasar hambre. La culpa. Es más que la culpa típica que todos sentimos de vez en cuando. Con TDM, la culpa te hace sentir despreciable. Se apodera de tus pensamientos. Problemas de sueño. Algunos no pueden dormir o despiertan muy temprano y ya no reconcilian el sueño. Otros duermen todo el día. Dificultad para pensar o concentrarse. Me costaba mucho trabajo tomar decisiones. Era frustrante para mis amigos. No podía evitarlo. Permanecer impaciente o agitado o muy lento. Sentía que vivía en cámara lenta. Fatiga. Sentirme cansado todo el tiempo era devastador. No tenía energía para nada. Pensamientos suicidas. Esta es la parte de la depresión que es peligrosa. Si ustedes o alguien que aman tienen pensamientos sobre lastimarse o suicidarse, busquen ayuda inmediata. Llamen al 911 o llamen al teléfono o chat de Prevención Nacional del Suicidio, que siempre está disponible. Aunque el TDM es doloroso, hay esperanza. Existen tratamientos funcionales para la depresión. Hable con su doctor o especialista en salud mental. Pidan ayuda. Sí funciona. La gente puede lograr tener una vida feliz, así como yo. En el foro ya tenemos a nuestros invitados, expertos, con los cuales abordaremos este tema. Le daremos los diferentes ángulos para que usted construya una opinión basada en ciencia. Presentamos al licenciado Warren Ochoa, psicólogo clínico que nos acompaña en esta mañana. Licenciado Ochoa, me imagino que este es un tema que muy movido en las atenciones y que probablemente en estos tiempos de pandemia, o donde la pandemia comienza a disminuir, mas no ha terminado aún, me imagino que mucho ha generado consulta en relación a este tema. Y doctor Videa, definitivamente, gracias por la invitación. Las condiciones que desatan una conducta suicida están muy vinculadas con, quizás experimentamos una serie de disparadores y estresores extraordinarios durante el periodo de la cuarentena, en especial de la pandemia, previo a que tuviéramos una vacunación masiva. El aislamiento físico y social es un factor de fuerte incidencia en el cual las personas se ven encerradas, muchos, en situaciones de convivencia muy intensa, muy prolongada con las personas de la familia. Esto genera cierta irritabilidad, cierto malestar, y el estrés es un factor que incide sobre la ansiedad y los estados de ánimo alterados, bajos sobre todo. La depresión, yo digo, son como hermanas, y la mayoría de personas que experimentó esa cuarentena, en algún momento de la cuarentena, que fue una cuarentena prolongadísima, pues se dieron cuenta de que esto de la salud mental, que sea mental, no implica que sea falso, porque muchas personas de repente han correlacionado con que porque es mental es un invento, está en la cabeza de las personas, pero es real, y que la salud mental es importante. Entonces, sí, se ha desarrollado una mayor conciencia en relación a la salud mental en los últimos años, en los últimos meses, y este tema en particular, el tema del estado de ánimo, el tema de los trastornos depresivos, de las alteraciones del estado de ánimo, han sido un factor relevante que incide fuertemente y de mayor consulta. Ya las personas como que no tienen ese estigma
para asistir a la consulta de salud mental en psiquiatría, en psicología. Ya las personas hablan más fácilmente posterior a este fenómeno, a este episodio triste, terrible y duro, difícil que atravesamos todos desde 2020 para nosotros. Ya iremos hablando y abordando con usted, licenciado Ochoa, al igual con nuestro invitado, el doctor José Luis Cruz, médico con especialidad en psiquiatría, doctor que nos honra nuevamente con su presencia. Habíamos tenido años anteriores, desde antes de pandemia, en Aquí con mi médico, ya la participación suya, siempre muy educativa, doctor, y me siento muy contento de tenerlo nuevamente en Aquí con mi médico para ampliar sobre este tema de la depresión, más allá de una emoción, porque muchas personas, doctor Cruz, lo pasan esto desapercibido, o se acostumbran, o se adaptan a esa condición, sabiendo que no es bueno tener esos estados de ánimo aplanados, doctor. Pero hablaremos más adelante en detalle todo lo que usted nos trae en esta mañana enriquecedora para nuestros oyentes y televidentes que están en este momento conectados con la consulta de Aquí con mi médico. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir con el público sobre temas de salud mental. Doctor, ¿qué tan frecuente, y aquí redundo en la pregunta, qué tan frecuente se ha vuelto estos temas de estos estados o estos cambios emocionales en estos tiempos de pandemia? Y lamentablemente la pandemia vino a abrir una brecha bastante amplia. Todavía hay estigma en cuanto a los temas de salud mental, pero sí se ha visto un incremento en los casos de depresión, de ansiedad, de intento suicida dentro de la población. Como bien menciona el licenciado Warren, el tema de confinamiento, tanto físico, el distanciamiento social, la pérdida de seres humanos en todo el mundo, ha llevado a la percepción de que el futuro es desolador y que llevó a mucha gente a padecer de depresión y ansiedad. Y eso es lo que hemos visto en las consultas en los hospitales. Ya en el tema propio clínico de la identificación de la depresión, le vuelvo a repreguntar, doctor Cruz, ¿cómo se puede definir que ya esa persona tiene depresión? No solamente es el tema de la tristeza o que por momentos pierdo el interés hacia las cosas. Hay un concepto que define lo que es la depresión y hoy quiero que arranquemos desde ese punto para que la población esté clara lo que es la definición de la depresión. Correcto, como bien menciona usted, más allá de una emoción, todos podemos sentir tristeza en algún momento de nuestras vidas, en cualquier momento, por la pérdida de una mascota, por la ruptura sentimental, por la pérdida de un familiar, pero cuando esto abarca más de 2 semanas en los adultos, más de 2 años en el caso de las distimias en los adultos y más de 1 año de tristeza la mayor parte del día, la mayor parte de los días, en los niños y adolescentes estamos frente a una condición de salud mental. La tristeza se vuelve más profunda, se vuelve más intensa, afecta nuestro rendimiento académico, nuestro rendimiento laboral, nuestras actividades del día a día. Vamos perdiendo, como mencionaba el video, la pérdida de la capacidad de disfrute. Ya no disfrutamos como antes, nos estamos aislando de las personas. Empezamos a aislarnos de nuestros amigos, de nuestras familias. Empezamos a tener pensamientos extraños, como que no servimos para nada, como que no hay algo para lo que podemos ser útiles, que podríamos ser una carga para nuestros seres queridos, para nuestras amistades. Y comienzan, como bien mencionaba el video, pues pensamientos de muerte, de pensar acabar con la vida. Esto podríamos, a grosso modo, mencionar como un cuadro depresivo. Licenciado Warren Ochoa, usted con su experiencia, porque es un psicólogo clínico reconocido en el país, un estudioso, un académico, según su experiencia, ¿qué otros factores, licenciado Warren, qué otros factores usted encuentra involucrados en este entorno de esa avalancha de casos de depresión que lo estamos viviendo y que sin duda alguna ustedes lo han plasmado muy bien, que es en el punto de la pandemia donde hay un resurgimiento de estas condiciones? Pero ¿qué otros factores se han venido a sumar en los tiempos actuales
para esas alteraciones emocionales? Bien, las alteraciones del estado de ánimo en general, cuando pensamos en función del Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales o de la Clasificación Internacional de Enfermedades, podemos pensar en la distimia, ciclotimia, bipolaridad tipo 1, bipolaridad tipo 2 o el trastorno depresivo mayor. Y estos casos, estos trastornos, estas condiciones hacen que las personas sean propensas o vulnerables a padecer de un estado depresivo, de una depresión que es, como dice el título del programa, mucho más allá que una simple emoción. Y bueno, esto sucede en estos casos de personas que tienen esta condición, que estamos hablando sobre todo de un sistema nervioso, una persona que tiene un sistema nervioso con una alteración principalmente de tipo bioquímica. También las personas que padecen el trastorno límite de la personalidad pueden ser también otro tipo de personas que también pueden tener alteraciones de este tipo. Esto es atípico en el sentido de que la mayoría de personas sí podemos padecer de una tristeza, pero no necesariamente una tristeza, no hay que confundir, y por eso es que el resto de personas normalmente no entiende de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una depresión. O sea, eso no es una simple tristeza. Como ya nos decía el doctor Cruz, pues hay apatía, anedonia, abulia, o sea, nada me mueve, nada me motiva, nada me hace sentir feliz. Hay alteraciones del sueño, hay alteraciones del apetito, o sea, puede ser que yo duerma mucho o que no duerma nada, que tenga insomnio, o que esté dormido cuando todos están despiertos y despierto cuando todos están dormidos. Tengo alteraciones del apetito, que como hay hiperfagia, como demasiado, o hay una pérdida del apetito, no como nada. También hay pérdida del sentido de la vida, como nos decía el doctor Cruz, y incluso puede llegar a entrar en este espectro de la conducta suicida, o sea, la ideación, la planificación, el intento. Entonces, estas alteraciones del estado de ánimo son las que más inciden. Entonces, ¿qué factor, qué es los estresores ambientales, la sociedad moderna, sí, en ¿Qué cierto estresa en la sociedad moderna? ¿Qué estresa? Bueno, o sea, la vida moderna es mucho más compleja que la vida en tribu del paleolítico, de hace 1000 años, de hace 500 años incluso. Nuestra vida es más compleja que la vida de nuestros abuelos. El trabajo. El trabajo, el estilo de trabajo, los estudios, la adolescencia se ha convertido ahora una adolescencia que llega hasta finales de los 20. Entonces... Y todavía algunos que continúan. Hay personas que estudian una maestría, un doctorado a veces, y entonces las personas no se van de la casa, y en el contexto latinoamericano eso es más prolongado. El trabajo es un trabajo complejo, el tráfico con el que lidiamos, que es un estresor bastante fuerte, que lo hemos podido ver en las últimas semanas y meses aquí en este contexto. El tipo de trabajo es un trabajo que no es un trabajo físico, y la actividad física en general ayuda a liberar estrés y ayuda a mejorar el estado de ánimo, pero nuestro trabajo es un trabajo que dispara las respuestas instintivas de pelea, de huida o de ataque o de paralización, esas fight, flight or freeze tan comúnmente conocidas en inglés, pero nosotros no estamos huyendo, no estamos atacando, estamos en un trabajo de estrés con muchas fechas límite, fechas de entrega, y entonces... Un mundo de resultados, licenciado. Es un mundo de resultados, y ahí pierde usted la capacidad natural de disfrutar lo que hace, y se vuelve eso una obligación y una presión, y lógicamente eso genera ese cambio en las emociones, que es muy importante, esos puntos que usted ha tocado. Doctor Cruz, si nosotros podemos establecer grupos de mayor riesgo, si se podemos llamar así, hacia la depresión. Hay muchos que pueden estar viviendo con depresión, que podría ser en el género masculino,
pero se retraen, no lo manifiestan, no lo expresan y no van a buscar atención. Pero ¿cuáles son esos grupos vulnerables en edad, por género, doctor Cruz, que usted ve a diario en sus múltiples consultas? Muy bien, interesante pregunta. Realmente todos estamos expuestos a padecer depresión, pero uno de los grupos más vulnerables son los adolescentes por los cambios físicos, por los cambios emocionales que están viviendo, los adultos mayores que se ven complicados con la disminución de la vitalidad, con la dependencia que pueden tener con otras personas que los tienen que cuidar. También estamos hablando de personas con mayor vulnerabilidad, personas con discapacidad intelectual, con personas con espectro autista también, personas con desventajas socioeconómicas, problemas de desempleo, situaciones de marginalidad y pacientes también que tienen otras afecciones como son las adicciones, que ahí tenemos que averiguar qué fue primero, si el trastorno afectivo o las adicciones, porque hay una comunicación bilateral en este tipo de patologías. También, en cuanto a género, pues las mujeres se ven más afectadas en cuanto a los temas de afecto, por los cambios hormonales también, por la desigualdad que hay dentro de la sociedad en cuestiones de género, aunque son las que más buscan atención profesional en temas de salud en general, tanto física como mental. Los hombres tendemos a buscar ayuda médica cuando ya estamos en condiciones más difíciles y muchas veces vamos buscando esta ayuda por influencia de los seres queridos, por problemas a nivel laboral, por problemas a nivel económico y también por las consecuencias que podemos tener a través de la depresión y los trastornos afectivos como las adicciones. En este tema existe un tabú también con estas dos áreas, la psiquiatría y la psicología, en el tema de la búsqueda de la atención. Porque muchas personas no acuden al psiquiatra, por ejemplo, porque lo asocian a tengo estos cambios de estado de ánimo, me va a dar medicamentos, me va a dar fármacos. O me pueden decir que tengo un trastorno, que estoy enloqueciendo, porque al psiquiatra va personas que tienen ese tipo de trastornos. Equivocado concepto. Entonces, yo quisiera en esta parte que brevemente aclaráramos los papeles que en estos temas juega el psicólogo y el psiquiatra, licenciado Garre. Bien, estos estigmas en realidad son bien interesantes, son hasta divertidos en cierto aspecto, diría yo, porque en primer lugar hay que considerar que los padecimientos de tipo del campo de la salud mental, yo los tengo porque es como hay un fenómeno interesante que es el dualismo cartesiano, que es una separación entre el cuerpo y la mente que viene de las propuestas y los escritos de René Descartes en 1637, en aquel libro famoso, El discurso del método. Es un tratado de cardiología chiquito, como de 100 páginas, bien interesante, que lo publicó allá en Holanda, pero que en cierto aspecto plantea como que hubiera una separación ilógica, bastante irracional, en el sentido, aunque él es el fundador de la filosofía racional, que hay una diferencia entre la mente y el resto del cuerpo, y eso no es así. O sea, yo tengo una mente porque tengo un sistema nervioso y el centro del sistema nervioso, un encéfalo funcional y estoy vivo. Igual que yo tengo una circulación porque tengo un aparato circulatorio y estoy vivo. Y como que fuera algún tipo de problema que, vuelvo a decir, si es mental, como que no fuera real, como que es inventado. Y hay un estigma, una vergüenza en relación a eso, que eso es lo que no se menciona. Pero las personas que sobrepasan este tipo de estigmas, pues suelen encontrar una solución que algunas veces es medicamentosa, con acompañamiento con psicofármacos, otras veces es psicoterapéutica y otras veces, como debería ser en la mayoría de los casos, es interdisciplinaria con acompañamiento de psiquiátrico, acompañamiento de parte del psiquiatra con tratamiento psicofarmacológico, de parte del psicólogo con estrategias psicoterapéuticas que pueden ser cognitivo-conductuales, psicoanalíticas, de mindfulness, de terapia racional emotiva, de técnicas de estudio, de entrenamiento en habilidades sociales, según sea la condición,
Y también incluso que aquí no hay mucho en el contexto nacional, es la del trabajador social psiquiátrico, porque el contexto social incide mucho y se puede trabajar con la familia y transformar el entorno en un entorno protector, porque en realidad se incide, se ven afectados y no solo se trata los casos graves o los casos agudos con hospitalización. Y de hecho muchos mejoran para un caso que es comórbido con las situaciones de la depresión, como la anorexia o la bulimia, que presentan mucho mejor resultado si siguen un tratamiento, digo, si no son casos ya de emergencia, si siguen un tratamiento dentro del hogar. Entonces, se puede hacer una integración multidisciplinaria para estos casos. Acuérdate que estamos abordando el tema depresión más allá de una emoción. Al volver de la pausa, conversaremos con el doctor José Luis Cruz sobre el manejo. Todas las personas que sufren alteraciones emocionales de tipo depresivo necesitan un fármaco, una pastilla para tener control sobre las emociones, o hay diferentes técnicas. ¿Cuáles son esas alternativas que se tienen en el manejo de la depresión? Y abordaremos también después de la pausa el tema del suicidio, breves consejos comerciales y continuamos en Aquí con mi médico. Habíamos dejado una consulta pendiente en este foro de depresión más allá de una emoción con el doctor José Luis Cruz y el licenciado Warren Ochoa, que estamos construyendo, le estamos poniendo las bases para que usted tome las mejores decisiones y que pueda identificar este tipo de trastornos que puede estarle afectando a usted o a un ser querido. Doctor Cruz, en el tema del enfoque desde el punto de vista de la psiquiatría, en el abordaje, entiendo yo que no a todas las personas se les indica medicamentos, se les indica fármacos. ¿En qué condiciones se indica y cómo usted se complementa de la parte de psicología para este abordaje de terapias, psicoterapias? ¿Hasta qué punto usted puede decir este paciente lo vamos a manejar con fármacos y psicoterapia o solamente con terapia psicológica? Muy bien, otra pregunta interesante, doctor Videa. Es bien importante tener claro que la depresión puede tener diferentes causas. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración es si la depresión obedece a un origen orgánico, por ejemplo, una enfermedad metabólica como problemas de tiroides, problemas de diabetes, problemas relacionados con cáncer. Entonces el abordaje tiene que ser en conjunto con el servicio de oncología, con el servicio de medicina interna, con endocrinología. ¿Qué grado es el nivel de depresión que tiene el paciente? Hay pacientes que tienen una depresión leve, una depresión moderada, una depresión grave. Entre más grave, entre más disfuncionalidad provoque en el día a día de la persona, entre más alteración hay en el apetito, en el sueño, en la capacidad de disfrute, en su funcionamiento diario, en el trabajo, a nivel educativo, ahí es donde vamos a considerar el tratamiento farmacológico, psicofarmacológico, con antidepresivos. Cuando hay pacientes con depresión y síntomas psicóticos, que tienen ideas extrañas, fuera de la realidad, en los cuales se están viendo cosas que nadie más mira, en quienes escuchan voces que nadie más escucha, tratamiento farmacológico es bien importante. En pacientes que tienen ideaciones autolíticas, ideación suicida o automutilaciones, principalmente en adolescentes, estamos hablando de un abordaje integral, psicoterapéutico, con el acompañamiento, como bien mencionaba el licenciado Ochoa, acompañamiento por psicología, el acompañamiento a la familia y el acompañamiento de psiquiatría con el abordaje psicofarmacológico. Hay otros casos también que la depresión se debe a pérdidas, entonces el enfoque tanatológico es importante para el abordar y que el paciente, que el individuo aprenda a vivir aún ante la pérdida de ese ser querido. ¿Hay tiempos, doctor, donde se pueden retirar estos fármacos? Porque en la conducta del ser humano nos dicen, lo vamos a referir al psicólogo o lo vamos a referir al psiquiatra por ese trastorno que estamos encontrando en usted.
y dicen, no, doctor, pero es que yo no quiero que me receten medicamentos, porque si tomo esos medicamentos, dicen, me quedaré de por vida. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Cruz? Muy bien. Esto es un tema bastante interesante para la mayor parte de la población cuando de repente llegan a la consulta. Preguntan, ¿cuánto tiempo voy a tomar el medicamento? El tiempo necesario. Es bien importante ver los aspectos estadísticos. Un primer episodio depresivo en una persona joven tiene un 30% de probabilidad a lo largo de la vida que vuelva a aparecer, tal vez en un año, en 5 años. Con 2 episodios depresivos en la historia clínica de este individuo, hay un 90% de probabilidades que se vuelva recurrente. Entonces ahí estamos hablando de un tratamiento mucho más prolongado. ¿Qué es lo que pasa? Algunos pacientes comienzan el tratamiento psicofarmacológico y comienzan el tratamiento integral con psicoterapia y se van empezando a sentir mejor con el paso de los días, con las semanas y los meses. Lo abandonan. Los estresores están ahí. Si no se abordan esas dificultades en habilidades sociales, si no se aborda el manejo del estrés, si no se aborda las alteraciones en el comportamiento, el abordaje de las adicciones, van a volver a presentarse los estresores, va a volver a tener esa dificultad y va a volver a caer en depresión. Esto va a llevar a prolongación del estado de ánimo depresivo y una prolongación del tratamiento. Podemos pensar que un tratamiento ambulatorio de un paciente con depresión pudiera durar entre 9 meses a 12 meses. Y para pacientes que han estado hospitalizados, el tratamiento podría prolongarse. Un dato importante es no estigmatizar el tratamiento psicofarmacológico. Es bien importante que ellos sepan que no todos los medicamentos son adictivos. Lastimosamente, hay estructuras de personalidad, hay psiquis que son adictas. Entonces se van a volver adictas al café, a los juegos de azar, al trabajo, al teléfono celular. Los medicamentos por sí no son adictivos. Cuando un paciente llega a la consulta psiquiátrica, se busca de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a las enfermedades que presenta comórbidas con la enfermedad mental, se buscan los mejores tratamientos, los esquemas más nobles para que no tenga interacciones con otros medicamentos que pueda tomar por el tiempo adecuado y por el tiempo que necesita el paciente. Y el abordaje integral, como lo hemos mencionado, es bien importante porque sin psicología el paciente no va a poder tener ese abordaje integral, que es lo que se necesita para un restablecimiento adecuado de la salud mental. En esa construcción de soluciones para personas que pueden estar viviendo este tipo de situaciones, circunstancias, y como lo mencionaban ustedes en el tema de los adolescentes, que es tan complejo llevar una terapia, un seguimiento, porque existe mucha resistencia de parte de ellos a recibir un tratamiento, a recibir un abordaje. Mencionaba licenciado Ochoa, el doctor Cruz, esos estímulos estresantes que provocan que se active lo que es la depresión, a pesar de estar llevando un manejo. Cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos a un adolescente, pongo este como ejemplo, en nuestro hogar, y hay esos conflictos que se dan a nivel de familia, que lleva a la ruptura de las relaciones y que lleva a cuadros depresivos, en particular en el ejemplo de los jóvenes. ¿Cómo manejar esos fenómenos desencadenantes, estresantes de esas crisis? ¿Qué recomienda usted, licenciado Ochoa? Bien, sí, definitivamente cuando tenemos distintos tipos de causales para un episodio depresivo, de una depresión, que puede ser cualquiera de las que hemos estado hablando y las que menciona el doctor José Luis, que hay que tomar en consideraciones. O sea, hay que ver si esto es, podríamos decir, quizás hacer una clasificación así un poco a priorística, pero una depresión de tipo endógena y una depresión reactiva. La depresión endógena es bioquímica, que puede ser endocrinológica, que puede ser de un mal funcionamiento a nivel neurológico, a nivel nervioso, a nivel de neurotransmisores, o una interacción entre estos, o debido a otra condición. Y también podemos tener un mal funcionamiento debido a asuntos de estresores y una reacción ante los estresores como los que nos mencionaba el doctor Cruz. Entonces,
cómo se maneja cuando estamos trabajando con adolescentes, por ejemplo. Estamos trabajando con adolescentes y están estresados y primero el estrés desencadena un episodio de ansiedad o un episodio de pánico y luego esto conduce a situaciones de depresión. Es bien importante sí considerar y validar si es necesario o no la situación, la gravedad, la intensidad tanto de la ansiedad como del estado de ánimo. Y si eso es muy profundo, valorar y considerar el uso de psicofármaco. Y normalmente eso se hace en interconsulta con psiquiatras. Desde la clínica psicológica se remite a psiquiatras y llega aquí a donde nosotros primero. Pero casos especiales, licenciado Ochoa, haga de cuenta de que ya este joven está con tratamiento, con fármacos, y en su casa tiene discusiones, tiene peleas. ¿Qué debe hacer la familia? Que debe estar clara de que este adolescente, que la señora o que el esposo está con un cuadro de depresión y que en algún momento tiene esos arranques emocionales. ¿Qué se recomienda para las personas que no tienen depresión y que les toca convivir con este tipo de personas? Bueno, en primer lugar, desarrollar un entendimiento, una empatía profunda con, a través del estudio, de la formación, conocer de qué se trata. O sea, en primer lugar, yo le digo a las personas, a los familiares, no asuma que esta persona hace esto por maldad o que tiene esto dirigido hacia usted. Asuma que esto lo está haciendo un niño, aunque usted a quien tiene es un adolescente de 16, 18, 22 años, para mí son adolescentes todavía hasta los 25 años en realidad, o usted tiene incluso a su pareja con una dificultad de estado de ánimo, no lo está haciendo por maldad. Si está atravesando un trastorno depresivo, es importante considerar que es por efecto de una alteración que no es una simple tristeza. Entonces, las habilidades de empatía suelen ser bien importantes y ayudar de alguna forma a reducir los estresores dentro del entorno familiar y al mismo tiempo desarrollar estrategias de comunicación y el reconocimiento de esta persona de su derecho, de su dignidad, no maltratarlos, no humillarlos, no revictimizar a esta persona que es víctima de una situación y de una condición bioquímica o de una respuesta por una reacción por una vulnerabilidad particular que tenga. Entonces, es bien importante al mismo tiempo que esta persona reciba tratamiento y tratamiento psicofarmacológico si fuera necesario y el tratamiento psicoterapéutico que fomente las habilidades de afrontamiento ante el estrés. En el caso de un adolescente, yo lo miro mucho en clínica, situaciones que los adolescentes, las cargas académicas les abruman y algunas veces esto puede deberse a que es un adolescente o una adolescente que padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad o al mismo tiempo que tiene pues dislexia, discalculia o también es alguien que tiene una propensión a niveles de ansiedad elevados y posteriormente entonces se le acumulan las tareas o no logra gestionar sus emociones, se abruma y luego cae en un estado depresivo fruto del nivel de estrés. Lo mismo sucede en contextos laborales a veces. Estas mismas personas, a veces si normalmente hablamos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la adolescencia y no pensamos que esas personas crecen y siguen con esa condición ya adultas y eso incide sobre ellos. Entonces es importante el tratamiento psicofarmacológico con metilfenidato en esos casos a través de un psiquiatra, un tratamiento psicofarmacológico y el desarrollo de actividades que le permitan entrenamiento en técnicas de estudio, entrenamiento en técnicas de lectura, entrenamiento en actividades de biorretroalimentación, propiocepción para control y gestión de la ansiedad y pues una modificación del sistema de creencias, porque si no se trata, o sea, es importante tratar
integralmente, pero es tratar a la persona con psicofármacos, modificación del sistema de creencias, modificación conductual y ayudar al entorno familiar. Por eso es que es tan complejo en realidad si nos vamos a situaciones de gestión de las dificultades de salud mental a nivel privado, porque resulta caro. Yo tengo una clínica privada y yo honestamente considero que no debería de existir. Deberíamos tener un Estado robusto y fuerte que brinda servicios de atención desde la cuna hasta la tumba a todos los ciudadanos, un estado de bienestar, un estado de derecho, en el que todas las personas asisten a todos los cuidados multidisciplinarios que necesitan una atención integral. No debería existir la clínica privada ni los hospitales privados, creo yo. No debería existir tampoco la educación privada. Y ese es en el mundo ideal y planteado está muy bien esto. Y por eso entonces existen este tipo de plataformas como Aquí con mi médico que de manera gratuita, accesando usted a través de la televisión o a través de la radio, que usted recibe este tipo de información y de orientación. Porque hoy estoy completamente seguro que como va este foro, usted, como empezó el foro, no lo va a terminar. Está lleno de conocimiento. Y como bien lo manifestaba el licenciado Ochoa, estas son las diferentes estrategias que la ha explicado de buena manera, en detalle, de cómo se aborda de manera integral la depresión y cómo de manera integral la familia debe de poner también el granito de arena. Pero esto es en el panorama donde todo va marchando bien, pero hay un panorama donde las cosas no salen bien y evoluciona esa depresión. Y hablamos a lo que conduce esa depresión, que es al suicidio. Lastimosamente, en nuestro país, en las últimas semanas, yo diría en los últimos meses, por no decir años, se ha incrementado esta situación, el suicidio. En el año 2020 al 2022, 1.039 suicidios se contabilizaron en el país. Solo en el año anterior, 2022, 233, en edades comprendidas de los 19 a los 39 años, aproximadamente en un 50%. Pero se ve el suicidio de manifiesto en todas las edades, niños desde 6 años en adelante. Y estoy hablando de Honduras, mucho ojo, no estoy dando datos mundiales, estoy hablando de lo que está pasando en nuestro país. En las últimas semanas, muchos casos se han visto en relación a suicidios, casos muy sonados, parejas en el interior del país, aquí en el Distrito Central. Muchos casos se ha dado en relación a este tema. Doctor José Luis Cruz, hoy que usted nos está colaborando a través de esta consulta, igual al licenciado Ochoa, yo quiero que nos tomemos unos minutos para explicarle a la población, a muchas personas que están pasando por depresión, pero que pueden dar ese salto a una complicación y perder la vida, como es el suicidio. Esto es una realidad. Esto en cualquier momento, a cualquiera, le puede pasar. Y lo más importante es que estemos claros cómo poder identificar algunos hallazgos, algunos rasgos, diría yo, de que puede ir tomando ese camino, ese caso de depresión o tristeza, como lo pueden ver en los hogares hondureños, y pasar desapercibido. Doctor Cruz. Muy bien. Bien importante también considerar que estas estadísticas a veces pueden estar con un sesgo. ¿Por qué? Porque hay conductas parasuicidas. Son personas que de repente suspendieron un tratamiento, que no aceptaron una intervención quirúrgica, que no se sometieron a una terapia de quimioterapia, radioterapia y terminan muriendo. Esto también se puede considerar como equivalentes suicidas. Hay accidentes de tránsito que lamentablemente pueden ser autoprovocados, o personas que fueron atropelladas y que lamentablemente lo hicieron bajo la ideación suicida y se expusieron al cruzarse la calle para que fueran atropellados por una moto o un carro. Esto fue relacionado con un caso que miré recientemente en la consulta, en internamiento. Pues hay señales que las personas pueden dar
Principalmente cuando comienzan a tener cambios en el comportamiento, aislamiento social, cuando de repente nos hacen preguntas relacionadas que ¿qué pasaría? ¿Te haría falta si algún día yo me muero? ¿O yo no sirvo para nada? ¿O de repente ya no hay futuro? ¿O de repente mi familia estaría mejor sin mí? Personas cuando comienzan a entregar aquellas gorras favoritas, aquellas colección de monedas favoritas, aquellos perfumes favoritos, cuando hacen regalos para que me recuerdes, cuando están haciendo notas, cuando están diciendo que los quieren mucho y que le gustaría estar más tiempo con uno, con los amigos, pero que realmente esto no se puede dar, cuando de repente van cambiando de amistades, cuando van incrementando el consumo de drogas, alcohol, cuando de repente comenzamos a ver que van cambiando su vestimenta. De repente es un clima caluroso de verano y están empezando a utilizar suéteres porque de repente están teniendo automutilaciones. Hay que reconocer que las automutilaciones no siempre están relacionadas con suicidio, pero que sí, algunos pacientes que se automutilan pueden llegar a tener heridas tan profundas que pueden poner en riesgo su vida. Cuando de repente están acumulando medicamentos, cuando de repente se están encerrando en su cuarto, cuando hay dificultades para poderse comunicar, cuando hay cambios de humor, cuando están dejando de comer, cuando de repente los adultos mayores se postran, como decimos en el lenguaje popular, cuando dejan los medicamentos, cuando rechazan las ayudas. Estamos viendo personas que están con un sufrimiento tan profundo y han caído en algo que lleva al suicidio, la desesperanza. La esperanza, como bien dicen, es lo último que se pierde, pero cuando una persona pierde la esperanza, pierde el deseo de vivir y probablemente va a terminar quitándose la vida. Rasgos, hallazgos que usted los debe tener presente en esta mañana para evitar una complicación mayor. Estamos conversando en este foro depresión más allá de una emoción. Haremos una breve pausa comercial y retornamos en Aquí con mi médico. Pulmobudén, principal aliado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, principalmente la laringitis y el asma bronquial. Está formulada a base de budesonida, que es un esteroide inhalado, con una presentación amigable de 0.5 miligramos por ml. El frasco contiene 2 ml, permitiéndole a usted efectuarse nebulizaciones sin desperdiciar el medicamento, ya que puede sacar la dosis exacta indicada por su médico. Conserve el resto de manera segura. Respira bien, siéntete bien con Pulmobudén. Epaplus Sleep Care Melatonina Retar es un complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano, vitaminas y minerales. Para alcanzar el ansiado sueño de noche, la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Además, su innovadora fórmula de comprimido Retar facilita la liberación prolongada y sostenida de la melatonina durante toda la noche. Seguimos en el foro Depresión más allá de una emoción. Y ya en la conclusión final vamos a dar la participación a nuestros amables invitados que han prestado de su tiempo para instruirnos en este foro que nos ha dejado mucha información positiva en relación a los cambios que nosotros necesitamos hacer en esta mañana en el tema de la depresión y lo que puede llevar o desencadenar una condición de estas. Licenciado Warren Ochoa, psicólogo clínico, que en pantalla vemos los números telefónicos también, donde usted puede agendar cita con estos profesionales de primer nivel en la atención de estos trastornos de tipo emocionales. Licenciado Warren, es un gusto que haya estado aquí con nosotros, que haya prestado de su tiempo para conversar en Aquí con mi médico. Muchas gracias, doctor Videa. En relación al asunto de la depresión, es bien importante. Hay mucha tela que cortar, como decíamos fuera de cámaras, que en realidad esto podría extenderse mucho, pero un factor importante, comórbido, que es conducente hacia la conducta suicida, cuando alguien está presentando alteraciones del estado de ánimo, como distimia, ciclotimia, bipolaridad tipo 1, bipolaridad tipo 2 o trastorno depresivo mayor,
o las conductas parasuicidas en el caso del trastorno límite de la personalidad u otras situaciones que podrían ser quizás el disparador más grave en asuntos de conducta suicida es peligroso, que hay que tomar en consideración, es la ingesta alcohólica y sobre todo la ingesta alcohólica excesiva. El alcohol es una droga, y yo digo la droga más peligrosa de todas, que está normalizada porque es una industria muy lucrativa para un sector industrial y sectores comerciales grandes, medianos y pequeños. Pero está normalizada y no debería estar normalizada. El alcohol pone violentas a las personas, las pone hipersensibles e induce, ya cuando existen estos otros factores de riesgo, inducen conductas que son conductas de alto peligro. Hay que tener mucho cuidado. A nivel mundial, año con año, hay más de 300 millones de personas que padecen trastorno depresivo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y de estos, o sea, cerca de 800.000 personas se quitan la vida año con año de acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que uno de los factores principales que incide sobre eso es la ingesta alcohólica. Los accidentes de tráfico graves, hay que considerar, están vinculados, los fatales están vinculados con ingesta alcohólica, la violencia doméstica está vinculada con ingesta alcohólica. En Estados Unidos, año con año hay cerca de 700.000 violaciones, están vinculadas con ingesta alcohólica de parte del agresor, por lo menos, y también conductas delictivas. Entonces, no normalicemos tanto el alcohol además induce estados depresivos y hay que tener mucho cuidado con ello. El cuerpo no necesita alcohol, puede metabolizarlo, pero no necesita ni una gota de alcohol. Eso de que el vino es antioxidante y que la cerveza es buena para el sistema nervioso por la vitamina B, pues mejor tome vitamina B y mejor tome antioxidantes en otra forma. Si no sabe tomar, yo de hecho le digo, no se ocupa, pero si no sabe tomar con moderación, que con moderación es no más de 2 en un periodo de 24 horas, pues mejor no tome. Y probablemente, licenciado, en esta etapa post Semana Santa, muchos ya consumieron lo que se tenían que haber consumido en el año 2023. Doctor Cruz, es un gusto que haya estado con nosotros. Su conclusión, doctor. Muy bien. Sin salud mental no hay salud integral, ¿verdad? La enfermedad de depresión, ansiedad son enfermedades reales, tan reales como la diabetes, como el cáncer, como la hipertensión. Escuchemos a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores y busquemos ayuda de forma oportuna para disminuir el riesgo de conductas suicidas. Hemos conversado sobre este tema de la depresión, más allá de una emoción. Y hoy quiero, al cierre ya de nuestro foro, de nuestro programa, de esta consulta, compartir con ustedes un logro que más que personal es de aquí con mi médico, porque son ustedes los que nos impulsan a seguir en el día a día, formándonos, investigando, y es que hemos recibido una invitación para participar en el Congreso Español de Diabetes, el 34 Congreso que se va a realizar el próximo viernes en Valencia, España. Ahí compartimos la invitación oficial. Hemos hecho una investigación científica en relación al comportamiento de las personas con diabetes e hipertensión arterial. Un estudio que hemos efectuado en el Hospital Escuela y que pues este grupo científico ha tenido a bien invitarnos para que sea presentado a nivel internacional en este congreso. Agradecemos a Dios, a nuestra familia, a usted, que fin de semana tras fin de semana está con nosotros. Así es que para los próximos días estaremos ausentes, pero próximamente seguiremos con ustedes en estas consultas saludables. Por ende, desde ya, para la próxima semana, que hablamos del fin de semana del 22 y 23 de abril, queda su cita programada para que nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.